Sabemos que la construcción de sostenibilidad depende de la interacción de muchísimos actores. Las decisiones que uno toma de manera individual afectan las decisiones de terceros que incluso a veces no conocemos. Personas, instituciones, comunidades que están distantes en el espacio o en el tiempo. Hay actores que aparecerán dentro de 5, 10, 20 años y que pues en este momento son difíciles de prefigurar. Es indispensable tener una noción de quiénes son estos actores, de quiénes son los que actúan de manera antagónica incluso con nuestro potencial emprendimiento, con quienes competimos en la actualidad y con quienes podemos construir sinergias. Por supuesto que quisiéramos que en todas partes esa cooperación se potenciara y pudiésemos desarrollar actividades conjuntas que reviertan en acciones de sostenibilidad. Para entender cómo se pueden caracterizar, cómo identificar estos actores con los que vamos a interactuar, le he pedido a María Eugenia que nos ayude con algunas herramientas que pueden utilizar en esta tarea. Muchas gracias, Brigitte, por la invitación. En efecto, la sostenibilidad es un proceso que pues, se construye día a día, se construye de la mano de muchos actores, procesos, elementos que intervienen, elementos incluso o actores vivos y no vivos. Y para eso es muy importante entender la conexión que puede existir entre todo esto, ¿no? Dada la complejidad que significa la sostenibilidad. He traído hoy un ejemplo porque pues hay muchas aplicaciones para hacer este tipo de mapas de actores y sobre todo pues encaminado a la sostenibilidad, pero he traído hoy un ejemplo que se llama 7 Vortex, que es este que les estoy presentando en este momento, donde a través, digamos, o a partir de un elemento central que nosotros identifiquemos o prioricemos en el marco de un sistema en materia de sostenibilidad, podemos empezar a crear ciertas sinergias con elementos vivos, no vivos, otros actores, procesos o acciones. Esta plataforma en particular me gusta mucho porque pues además de que es de acceso abierto, cualquier persona pues puede tener facilidad en el manejo de la plataforma, es gratuita. También tiene unos elementos bioinspirados que me parecen muy interesantes destacar. Entonces, dentro de, por supuesto, los sistemas vivos como tal, hay ciertas relaciones, ¿no? de cooperación, de simbiosis, de competencia, que de alguna u otra forma también se reflejan en los sistemas humanos, ¿no? Entonces, esta plataforma lo que permite es, a partir de esa conexión de actores, empezar a relacionar esos elementos desde la simbiosis, desde la competencia o la cooperación inclusive, pues para ver hacia dónde tenemos que hacer dónde tenemos que hacer esos puntos neurales de acciones estratégicas en el marco de la sostenibilidad. Entonces, como ven en mi pantalla, acá hay un elemento central que uno puede definirlo, o sea, uno coloca acá simplemente el nombre de la burbujita central, ¿no? Lo que sería ese tema estratégico que nosotros queremos abordar. Un lugar puede ser inclusive. Entonces, hagamos el ejemplo de, por ejemplo, voy a poner simplemente la palabra territorio. Imaginémonos que estamos haciendo un mapa de actores para un emprendedor rural que quiere simplemente mirar cómo puede hacer sinergias con otros actores en el marco de su comunidad. Entonces, acá en el centro, pues, por ejemplo, podríamos poner el lugar donde esa persona está en este momento queriendo realizar su emprendimiento. Y a partir de esta burbujita nosotros podemos generar otras burbujitas que serían como subtítulos o otro tipo de relaciones, ¿no? Que obviamente se relacionan directamente de la central, de la burbujita central. Cuando nosotros tenemos ya esta relación, ya este sería como el primer nivel de esa identificación de actores, elementos, procesos, acciones que nosotros estamos haciendo. Pero también, por supuesto, podríamos crear más niveles, ¿okay? Que surgen a partir de este elemento central que nosotros estamos identificando. Y adicionalmente podemos conectar estas burbujitas menores que ustedes están viendo en la pantalla entre ellas mismas. Es decir, por ejemplo, yo voy a conectar esta con esta, o esta con esta, y voy creando unos mapas sinérgicos, unos mapas sistémicos, pues para empezar a entablar esta relación de actores, procesos, elementos, etc. Antes les comentaba el tema de las relaciones bioinspiradas. Este es el plus, digamos, de esta aplicación, porque, por ejemplo, si yo consigo que entre este elemento y este elemento hay una relación, por ejemplo, simbiótica,
yo puedo acá simplemente establecer como ciertos parámetros que a mí me dicen, bueno, yo con este elemento, con este actor o con este proceso, tengo una relación de comensalismo, una relación de simbiosis o una relación de competencia, como por ejemplo lo podemos ver acá. Y los colores van apareciendo en el marco, digamos, de las flechitas que yo voy acá colocando, y esto me va proporcionando a mí una información que yo debo saber utilizar. Por ejemplo, acá yo hice el ejemplo más fácil, más común, que sería el de la competencia y el de la facilitación de procesos, el de la simbiosis. Entonces yo estoy acá conectando que desde este punto central, con esta bolita, pues se conecta hacia un proceso positivo, es decir, que va a fluir bien la De relación, cooperación. de que hay una cooperación, exacto, y de que inclusive puedo resaltar el mecanismo que yo llevo o que yo estoy entablando con ese elemento, pues para replicarlo en otros elementos. Pero acá vemos una de competencia. Entonces acá hay algo porque yo estoy identificando que dos elementos no se están llevando bien, dos elementos, dos actores, y esto nos permite entonces tener una información, un mapeo general de lo que sería esta relación de actores, procesos y elementos para yo poder tomar decisiones más acertadas. Como emprendedor, como individuo, como organización, como empresa, yo puedo utilizar este tipo de aplicaciones para ver que está todo finalmente conectado, de que lo que pasa en un punto A, pues de alguna u otra forma afecta los otros puntos de la empresa o del territorio, de la organización, y así poder establecer mejor esas alianzas y esos acuerdos y esas negociaciones con los actores involucrados en el marco del proceso. Me queda una pregunta, sin embargo, y es ¿cómo identifica uno a esos actores? Muy buena pregunta. De hecho, digamos, empecemos por la noción de que el emprendimiento sostenible de por sí trae consigo sinergias. Entonces, yo como emprendedor sostenible tengo que pensar sinérgicamente y sistémicamente cuáles son esos elementos que yo necesito en el marco de mi emprendimiento y por supuesto a quiénes yo necesito en el marco de mi emprendimiento. Eso lo puedo hacer simplemente en una tabla, la creatividad, digamos, vuela desde cada una de las personas, puedo empezar a identificar, por ejemplo, esos grupos de interés a los cuales yo le quiero transmitir mi emprendimiento, proveedores, clientes, aliados estratégicos, como para definir, por ejemplo, quiénes estarían involucrados en mi emprendimiento. Y a partir de allí yo puedo ir definiendo entonces también qué elementos o materiales, más cosas intangibles, yo también necesito en el marco de mi emprendimiento. Lo hablábamos en esta sesión, en una de las sesiones pasadas, y es que la gestión del conocimiento también es muy importante en el marco de los emprendimientos sostenibles. Y a mí me parece muy importante destacar el rol que cumplen los ciertos tipos de actores, sobre todo cuando hablamos de emprendimientos rurales, emprendimientos, por ejemplo, que son más conectados con la comunidad, con la identidad de los territorios, y más en un país como Colombia, que es, digamos, biodiverso, pluriétnico, multicultural. Necesitamos incluir también ese tipo de actores en el marco de diferentes emprendimientos que se realicen, y ahí también, por supuesto, se establecen unos procesos interesantes de alianzas con las comunidades, ¿no? De procesos de gobernanza y de gobernabilidad también con ciertas instituciones que pueden apoyar el marco de los emprendimientos. Muy interesante, muchas gracias, María Eugenia. Hay muchas herramientas para desarrollar un mapa de actores, para caracterizar con quién estamos interactuando, para definir el tipo de relaciones que se pueden establecer con estos y sobre todo un modelo que realmente es ecosistémico. Estamos hablando de crear una identidad dentro del ecosistema del emprendimiento. ¿Qué clase de emprendimiento venimos siendo? ¿Qué clase de atributos tenemos nosotros? ¿Dónde nos posicionamos y qué podemos hacer? Llama mucho la atención la idea de incluir no solamente otros emprendimientos, sino, por ejemplo, seres vivos, entidades que existen en el presente, existieron en el pasado y tienen efectos en el presente, o incluso entidades hipotéticas que pueden aparecer en el futuro, porque la ecología nos permite siempre crear un marco de análisis con distintos tipos de entidades. Así que para construir emprendimiento sostenible, pensar en los tipos de relaciones y cómo se van a estructurar esos ecosistemas es una pauta importantísima.